Informe especial. A veces una polera no es exactamente una polera. Tengo una polera para ti. ¿De qué? ¿Una polera? ¿Una polera va a pasarte? Pero ¿y cuándo tendría que ir a buscarla yo? ¿De tarde? ¿O mañana? ¿Mañana vamos al gimnasio? ¿Ya? ¿Ya mañana? ¿Mañana? Ya, mañana no, si quiero. A veces resulta indispensable tener un abogado. ¿Cuándo tienes que declarar? Tengo que ir mañana, pero ahí por lo menos a usted me dijeron que me presente, pero no declare, hasta que no vean de qué se trata. Sí, eso mismo te iba a decir, porque de hecho yo me estoy asesorando con un abogado. A mí me van a apretar, pues. No, sí sé, pues, bueno. A veces es el primero y no el último coletazo. La semana creo que cita nacional el fiscal. El Sana lo van a interrogar la Dipolcar. Y hay gente de abajo de Tesorería que también los van a interrogar. No sé si esta semana es el último coletazo que se manda esta hueá. A veces hay que salvar lo que se pueda. ¿Y a mi señora la pueden agarrar ahí como...? No, pues que ya tienen separación de bienes y los bienes ya no tienen nada que ver. La sociedad no entra en el tema ahí tampoco. Yo estoy claro con mi señoría. El que soltó el dinero fiscal, entre comillas, son los que firman, los giradores. Y es el que tiene otro tipo de pena. Ese bueno se puede 15 años para adentro. Por eso le decía que con conversado que en el fondo traten de blindarse en esas cosas y traten de estar bien nomás. Pues yo sé que lo van a pasar mal, pero uno tiene que hacer un mega culpa en algunas cosas nomás. Rara vez se les veía en las calles y claro, cuando había que cuadrarse se cuadraban y hacían sonar los tacos. Formados en el orden y el amor a la patria, la vida les sonreía. Visitantes frecuentes del borde río. Tenían dinero, algunos incluso escondían dorados billetes en las bodegas de sus departamentos o en cajas bancarias. Era comprensible, la vida en una gran ciudad se ha tornado peligrosa. Los emprendedores iniciaban rentables negocios. A los más jóvenes les gustaba pasarlo bien, vestir Hugo Boss o arrendar un helicóptero para gozar la iluminada noche de Las Vegas en Estados Unidos. Ahorrativos algunos prepagaban préstamos o compraban casas. Los campechanos adquirían caballos corraleros, vaquitas o parcelas frente a bucólicos lagos. Los motoqueros usaban espléndidas Harley Davidson para ir a Lima o Buenos Aires. Gente honorable, tenientes, capitanes, coroneles y generales. Eran los jefes, los líderes que habrían ideado una beca a la que pocos postulaban. Requería ciertos conocimientos y desmesuradas ambiciones. Era generosa con los leales, uniformados y civiles que concurrían a este inmueble, el edificio General Norambuena, pero no todos eran tratados de la misma manera. La diferencia radicaba que era la beca Norambuena. Y la beca Norambuena, cualquiera que tuviéramos la especialidad de intendencia el día de hoy, a no cualquiera de nosotros nos iban a llamar. A mí me iban a tasar previamente si estaba en condiciones de poder sumarme a esta máquina. ¿Eso ocurría? O ocurría. Campos o Santiago están probados y por tanto pueden formar parte. De lo contrario, si no hubiesen tenido las observaciones, no podían arriesgarse a eso. Y también tenía miembros que se dedicaban precisamente a reclutar personas, a no cualquiera. Si no te hubiesen tenido 60.000 personas con todas sus cuentas corrientes que podían haber sido receptoras, y no es así. Sino que efectivamente los nombres se repiten, y se repiten por años. ¿Y por qué se repiten por años? Porque la mayoría no estaba con esa circunstancia. Usted cuando llegaba a Munátegui, perdón, acá cerca para allá, a Munátegui con catedral, no cualquiera llegaba. Ahí llegaba solo los que ellos permitían que llegaran. Y quienes llegaban, o los que permitían que llegaran, los que sabían y se querían sumar a aquello. De lo contrario, no podían llegar. Los que sabían que eran corruptibles, digamos. Pero claro, o sea, por eso le llamaban beca Norambuena. Yo, si me destinaba a Norambuena, sabía que se me arregló toda la vida. Y arreglé la vida de mi generación. Revelada la dimensión del fraude, la beca Norambuena mutó en el Paco Gate, apodo periodístico que remite al escandaloso Watergate y a la renuncia del presidente Nixon en Estados Unidos.
En Chile, el Paco Gate alcanzaba a jefes aparentemente intocables. Nosotros pensábamos que un general nunca iba a caer. El capitán Estrada me dijo: quédate tranquilo, no te pasará nada, hay peces gordos, muy gordos. Esta es una historia de tipos osados, al margen de toda sospecha, que cruzaron líneas rojas instalándose en el lado oscuro y que en ciertos momentos podían ponerse rudos. En una conversación con mi general Echeverría en el interior de su oficina, me manifiesta que hay que tener cuidado con los líos de plata, porque siempre hay alguien dispuesto a matar por plata. Le tomé peso y lo asumí como una clara advertencia. Flavio el Padrino es guagua de pecho comparado contigo. En relación a Nelson Valenzuela, puedo decir que él es el que dio inicio a todas estas malversaciones, ya que, como él mismo creó el sistema, sabía cómo vulnerarlo y de esta forma cómo desviar los fondos fiscales. Él se jactaba de todo esto, se daba grandes lujos, tenía autos. Es más, una vez le vi una cartola del banco por 80 millones de pesos. Él me amenazó y me dijo que a todos los soplones había que eliminarlos. Estoy muy asustado, siento que me siguen, veo los mismos autos que me están acechando. Mi comandante Nail me dice: tranquilo, que aquí está participando mi general, un coronel con más de 30 años que nunca se ha portado mal, pero ahora sí lo hará, y no te interesa saber quién más está participando. Casi 80 funcionarios de Carabineros y unos 50 civiles participaron como líderes activos o testaferros en el fraude por más de 28 mil millones de pesos sustraídos de las arcas fiscales entre el 2007 y el 2017. Hubo fraudes entre los años 80 y 2000, pero no fueron cabalmente investigados y ahora están prescritos. Cuando mi general Gordon se fue, toda la documentación que yo tenía de él la destruí. Me di cuenta de una serie de irregularidades. Estas consistían en pagos a proveedores con sobreprecios de adquisiciones de muebles. Cuando el general Pizarro Conga se fue a retiro, Nelson Valenzuela contó que se llevó unas maletas llenas de dinero y que se les habrían caído y se abrieron frente a su chofer. Este sistema de defraudación lo ideó Gabriel González Candia. Él me dio la fórmula para sacar plata mediante resolución de desahucio. Me dijo que tenía el respaldo del general Pizarro. En los 90, Ina Paimilla y sus amigos conseguían nombres, números de libretas de ahorros o cuentas corrientes entre conocidos de una población y los hacían pasar por beneficiarios de desahucios institucionales. Al comenzar el nuevo siglo, ya se hurtaba a destajo en las finanzas policiales bajo los mandos de los generales Julio Pizarro Conga e Iván Whipple. En informe de la Fiscalía, el capitán Diego Valdés reconoce que se trataba de una cúpula tan poderosa que ejercía presión y acoso sobre los mandos inferiores. En aquella época se daban prácticas bastante irregulares. En una ocasión me correspondió comprar un Rolex para el general Eduardo Gordon. Quizás el más audaz y astuto defraudador fue el mayor Nelson Valenzuela Aravena, quien propuso ordenar el saqueo en los años 2006 y 2007. En Tesorería se comenzó a realizar otro método para sustraer los dineros. Este se generó a partir de una de las reuniones cotidianas del día lunes entre el coronel Rivero Gerdes, teniente Diego Valdés y yo. En esa reunión yo sugerí blindar el sistema integrado de remuneraciones, estableciendo un tope de 2 millones de pesos para sustraer dineros, ya que no quería que esto de la sustracción de dineros se fuera de las manos, lo cual ellos aceptaron. Por lo tanto, establecí que tenía que ser solamente para funcionarios institucionales. Pero se les fue de las manos. Luego vendría el desmadre y 2 millones llegaron a ser insignificantes bicocas. Como éramos muchos los que nos repartíamos la plata, el coronel Fernando Pérez Barría diseñó una forma de recibir más plata. Todo esto en coordinación con el señor Hugo Zúñiga Painamilla de Hacienda. Para esto pasábamos unos RUT en los que se depositaba la plata y luego la recolectábamos para posteriormente repartirla. Rivero se enriqueció. Aficionado al rodeo, llegó a tener un campo con una casa grande, más de 30 caballos corraleros, vacas, establos, galpones y maquinaria agrícola. Confesó haberse quedado con 200 o 300 millones, pero su fortuna superaba en esos años los 1.500 millones de pesos. Por entonces, su sueldo como oficial era poco más de 1 millón de pesos.
En 2011, el Guaso Rivero fue denunciado por haber recibido inexplicables 48 millones de pesos de su institución. Un mendaz informe de su jefe Flavio Echeverría adujo supuestos errores contables. La fiscalía no perseveró en la indagatoria y Rivero siguió robando. 3 años antes, el por entonces coronel Echeverría había sido incorporado por el Guaso a la mafia. Sumarme a esta máquina se produjo cuando me llamó el coronel Arnoldo Rivero y me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que, como dije, fueron por alrededor de 30 millones de pesos. Con el depósito pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Introvertido y de pocos amigos, Echeverría dirigió en 2008 la Contraloría Financiera Interna. En 2011 ascendió a general y los últimos depósitos dice haberlos recibido en el 2012, siendo jefe máximo de finanzas. Asegura que se limitó a aceptar de sus subordinados generosos abonos en dinero efectivo. Cuando Nelson Valenzuela le preguntó si iban a seguir con los retiros de plata fiscal, dijo, bueno. Diría también después que con Valenzuela no hablaba de dinero. Lo único que deseábamos era que pasara el tiempo, nada más. El tiempo pasó y nunca hubo mucha química entre Echeverría y Valenzuela. Este último renunció a Carabineros en el 2011 y obtuvo su pensión como mayor en retiro. Convertido en empresario, compró parcelas en el sur y puso a una pareja como administradora de cabañas de turismo. Vestía bien, gustaba de las motocicletas y los autos caros. Ella terminó despreciándolo. Sonia San Martín narraría después que en una ocasión Nelson la llamó para que subiera a su camioneta y le dijo: Si yo le creería que se había ganado el loto, yo le dije que no. Y en esos momentos Nelson me mostró 6 bolsas de papel craft de color café con 100 millones de pesos y que venía de Osorno, que en esa ciudad había cambiado el premio. Me ofreció de regalo 3 millones de pesos. Le dije que no y se ofuscó y me dijo: bájate, weona. En años siguientes, el extrovertido Valenzuela, generalmente cordial y a veces explosivo, seguiría conectado con sus amigos de finanzas. Además, continuaría captando voluntarios para lucrativas transferencias. Por entonces, afirmaba que había una mafia antigua y una mafia nueva. Conversando con Nelson Valenzuela, habla de la mafia nueva y la mafia antigua. Los que conforman la mafia antigua están molestos con los de la mafia nueva porque ellos no tuvieron límites, se volvieron locos, se fueron al chancho, lo reventaron. Sobre todo están enojados con Héctor Nail y Jaime Paz porque a quien podían involucraban como cuentacorrentistas. Otra figura prominente en finanzas era el coronel Fernando Pérez Barría, genio informático según el decir de sus cómplices. En 2011 colaboró en la falaz respuesta a un fiscal que pretendía investigar el depósito recibido por el coronel, el Guaso Rivero. El confabulado Eduardo Pardo indicó, según Fiscalía, que luego del episodio del informe de 2011, Fernando Pérez Barría constituye usufructo sobre sus bienes para resguardarlos, por temor a que se descubriera la malversación que habían realizado. Al salir positivo en un test interno de drogas, Pérez Barría renunció a Carabineros, convencido que Echeverría, a quien no soportaba, lo había incriminado. Pero con más de 1.000 millones defraudados en las manos, prosperó. Compró propiedades, invirtió en fondos mutuos y se asoció en una compañía de agua purificada. Su vida en pareja ayudó. Yo figuro como soltero, pero tengo una relación de pareja por más de 30 años. Mi señora es coronel de Carabineros, por tanto ya tiene sus ingresos de retiro como coronel. Además, ella es hija soltera y tiene la pensión de su padre, que es coronel retirado también. Luego fue contratada como CPR en la Academia de Ciencias Policiales con una renta en función de su grado. Por tal motivo, ella percibe rentas de coronel. Además, percibimos rentas por arrendamientos y prestación de servicios profesionales. La máquina operaba con distintas modalidades. Oficiales, suboficiales, familiares, amigos y conocidos eran reclutados para facilitar RUT y números de sus cuentas bancarias. Después se les depositaba el dinero rapiñado de cuentas institucionales. Quienes aceptaban el negocio podían quedarse hasta con un 10% del dinero. El resto era repartido en efectivo a los jefes.
¿Qué pasó por las mentes de Iván Whipple, Flavio Echeverría, Arnoldo Rivero, Fernando Pérez Barría, Jaime Paz, Nelson Valenzuela, Carlos Cárcamo, Héctor Nail, Diego Valdés, Robinson Carvajal, Randy Maldonado, José Inapaimilla y tantos otros oficiales y suboficiales que asaltaron reiteradamente al mismo fisco que los empleaba y el cual les seguirá pagando sus pensiones hasta que mueran? Todos queríamos que Carabineros fuera nuestra reserva moral. Desafortunadamente no lo es. Acá le hemos señalado con fuerza a la comunidad también que aquí no hay personas ni grupo privilegiado. Uno queda con la sensación personal de que esta maquinaria venía defraudatoria, venía funcionando también hacia atrás. Estas discretas oficinas del centro de Santiago custodian ese perturbador hacia atrás de latrocinios. Apretados en los anaqueles hay cientos de cartapacios con pericias, declaraciones, reproducciones de transferencias y cheques. Aquí trabajó un equipo de abogados y policías encabezado por Eugenio Campos, un serio, atildado e implacable fiscal que estaba instalado en Magallanes al destaparse el fraude en una sucursal bancaria de Punta Arenas. Comenzamos con esta investigación en octubre del año 2016. Un año antes, en noviembre del 2015, al capitán Felipe Ávila, quien indagaba accidentes del tránsito en Punta Arenas, le depositaron 44 millones de pesos. A la gente del banco Falabella le extrañó que un policía con un sueldo de 2 millones mensuales recibiera de una cuenta fiscal tan sospechoso monto. Atascada la transferencia, desde General Norambuena intentaron un control de daños, arguyendo que se trataba de un error. A diferencia de lo ocurrido antes con cientos de abonos ilícitos, ahora la burocracia bancaria se movió con rapidez, informando a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda. Pronto intervino el Ministerio Público. El sistema antilavado chileno cumplió efectivamente la labor que tenía que realizar. Se reportó operaciones sospechosas, se reportaron operaciones en dinero en efectivo, en las cuales al ejecutivo de aquel banco, en este caso privado, le llamó la atención y cumple la obligación legal y lo reporta. Muchos se sorprenderán al saber que fueron carabineros del OS7 especializados en narcotráfico, dirigidos por Tulio Muñoz, a la época aún mayor, quienes contribuyeron a desentrañar la madeja del fraude tejida por oficiales corruptos. Nosotros no tuvimos ninguna traba durante nuestra investigación. Estoy pensando en el general Villalobos, nunca pidió a ver cómo iba la investigación o simplemente dejó que funcionara este camino que estaba usted siguiendo junto con el fiscal Campos. El general Villalobos nunca interrumpió, nunca se entrometió en la investigación. El mayor Muñoz, hoy coronel, es un Paco con calle que persiguió narcotraficantes buena parte de su vida profesional y que ahora debía investigar a camaradas policías, casi todos de mayor grado. Nosotros también que tratar, ¿cierto?, en nuestra jerarquía al que es más antiguo de mí. O sea, mi coronel, mi general. Por lo tanto, nosotros lo hacemos con respeto, pero no por eso íbamos a ser menos incisivos. Parecía increíble lo que fiscales y policías estaban descubriendo. Una estructura criminal que incluía diversos métodos para robar. Desgarrado el tumor, fluía la podredumbre. La verdad que uno queda impávido, incrédulo, que algo sí pudiese estar sucediendo. Es decir, nosotros nos formamos en una escuela donde nos crean valores, donde tenemos ética. Para nosotros era algo insólito. Nadie, ni los beneficiados, ni quienes rehusaron participar, denunció lo que ocurría. Algunos parecían inquietos por la descarada inmoralidad del esquema, pero pocos se restaron. Opté por quedarme callado y obtener el beneficio económico que estaba recibiendo en ese momento. Desde el 2016, fiscales y agentes del OS7 desarrollaron en secreto una investigación criminal y patrimonial. Partimos con alrededor de 7 u 8 imputados para terminar con más de 120 personas imputadas.
Tras 25 años de democracia, Carabineros se había recuperado de su mala fama ganada en dictadura. Era la institución más apreciada por la ciudadanía, pues brindaba seguridad a ciudadanos golpeados por una creciente criminalidad. Pero de un plumazo, el prestigio ganado en las calles se perdió en Norambuena. Comenzamos nosotros a investigar desde el 2006 al 2017. Esto nos permitió a determinar la participación sistemática y permanente de esta organización criminal enquistada particularmente en la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile. Los interrogatorios más duros, aunque con respeto, fueron efectuados por los carabineros del OS7. Las jinetas no se imponían como antes. Habíamos sido nosotros mismos los que nos habíamos metido desde adentro, ¿cierto?, a extirpar, por lo llamarlo así, este cáncer. En algún momento hubo momentos de tensión. O a veces también no querían responderlo directamente a nosotros porque vimos que era un oficial de menos graduación. Pero nosotros estábamos mandatados por el Ministerio Público. Y esto no estamos en el área administrativa, nosotros estamos en el área penal. Junto con determinar responsabilidades, fiscales y policías del OS7 averiguaron el destino de los fondos robados. Eso permitió realizar sigilosamente durante los primeros 4 a 6 meses de investigación, congelar también el patrimonio de cada uno de los investigados a lo largo del tiempo, la retención de desahucios, la retención de montos millonarios, la incautación de bienes raíces como señalé, la incautación de vehículos por más de 120 vehículos a la fecha, la incautación de caballos. Echeverría se comportaba como un general confiable y no como un ladrón. Llamado por otros generales para aclarar la situación, negó con singular aplomo estar involucrado en el fraude. No soy el que lidera la banda. El general director Bruno Villalobos solo pensó en apartarlo por su responsabilidad de mando. Unos que están siendo llamados a retiro como sanción administrativa y otros están siendo desvinculados por ser responsables directos de los mandos. Todo cambió porque Echeverría había metido las manos hasta los codos en el Tesoro Fiscal. Jefes de la máquina que estuvieron bajo sus órdenes recuerdan una instancia que para ellos fue jocosa e inolvidable. El mismo general le exhibía su billetera y hacían bromas como indicando, junto con expresar y mover su billetera que estaba flaca, como que le faltaba dinero. Al presentarse ante Campos, Echeverría le dijo muy educadamente que su jefatura estaba preocupada del asunto y que había dispuesto un sumario administrativo para encontrar a los responsables de las irregularidades. Pero el fiscal Campos sabía que el general le estaba mintiendo. Quedó claro cómo pretendieron en algún momento incluso de que esto pudo haber sido un episodio más como el 2010 o como el 2011, una actividad respecto de un simple error de pago. Flavio Echeverría buscó diversas formas de sustraer recursos institucionales de Carabineros de Chile a través de distintas modalidades. Asimismo, realizó una serie de maniobras tendientes a asegurar a lo largo del tiempo el funcionamiento y la permanencia de la estructura ilícita al interior de la institución. Reconoció Echeverría haber recibido 420 millones de pesos, pero según la Fiscalía, lo desfalcado por él llegó a una cifra mayor. En el 2012, Echeverría parece haber vivido una suerte de conflicto existencial entre el dinero fácil de la máquina y su desempeño como sobrio general. Yo cité al coronel Cárcamo, al mayor Valdés y al mayor Maldonado. Les dije que se suspendían los movimientos para sacar plata, que a contar de esa fecha nos hacía más. El motivo fue que ya estaba bueno, que no más, y ellos solo dijeron a su orden. Esto fue el año 2012. Pero la codicia es un animal duro de matar y prosiguieron los manotazos. Los montos al general Echeverría siempre eran como entre 70 u 80 millones de pesos que le entregábamos en efectivo. De ahí iba fluctuando. Creo que la última vez que le entregamos al general Echeverría fue en noviembre del 2015. Un año después, y desde Punta Arenas se expandía cual bomba de racimo el caso Ávila. Se detectaron más de 500 millones canalizados por el capitán a los líderes del fraude. Tratando de encapsular el asunto, Echeverría exige devolver algo de lo robado. Yo puse como aproximadamente 670 millones, que era lo que faltaba por poner y completar los montos.
Pero ya era tarde. Y a los especialistas en desbaratar pandillas algo no les cuadraba. Estamos hablando de casi 600 millones que se reintegraron en 2 semanas. Era normal la cantidad de dinero que se estaba reintegrando de tan rápido. Y por eso nosotros teníamos la convicción de que había algo más. Y seguimos adelante. Aumentaban los implicados y crecía el escándalo salpicando al mando superior. Confrontado con las evidencias, Echeverría confesó a Campos el dolo e involucró a los generales directores en apropiación indebida de los gastos reservados. Se abrían entonces 2 vías paralelas de persecución penal, el Paco Gate, relacionado exclusivamente con la sustracción de dineros en el área de las finanzas policiales a cargo del fiscal Campos, y la inesperada arista del mal uso de los gastos reservados que complica a generales directores y oficiales de alto rango, investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad dirigida por Jimena Chong. En la causa madre del fraude en finanzas, el OS7 interceptó teléfonos y vigiló de cerca a sus líderes. Algunos pretendieron que los informáticos civiles Patricio Miranda y Patricio Rojas asumieran toda la culpa. No sabes que el que me ha dado la cara soy yo contigo, pues. Yo no falta ni una hueá. Me las tengo que comer ahorita, pues. El señor Naim brilla por su ausencia, el maricón que nos vendió. Iniciada la pesquisa, Nelson Valenzuela dice estar preocupado por la situación de su compadre, el comandante Héctor Nail. A mí me preocupa él, porque se pone amigo mío y yo sé lo que está pasando, toda esa weá y todo lo que se está comiendo. Así yo le dije, bueno, haga ni tal de pegarte un tiro, weón. Porque puede llegar a ese extremo que ya no aguante más la presión. Nelson Valenzuela, incluso estando en retiro, daba órdenes. ¿Usted comprenderá que una institución jerarquizada, uno que está afuera, sigue dando órdenes? Valenzuela es fotografiado entonces por el OS7 en distintos lugares. Aquí se le ve recibiendo 2 pendrives que contenían los últimos traspasos irregulares de fondos fiscales. Sugiere Valenzuela que todos apunten contra Echeverría. Insisto, disparen contra él nomás y cae raja nomás. No, en serio, y pónganse en la dura, ¿no? Porque él se va a blindar todo por todos lados. Y creo que no corresponde porque el responsable de todo esto es él, ¿no? Valenzuela aconseja calma al coronel Jaime Paz y considerar los bienes que podrían escapar al decomiso fiscal. Obviamente va a tener que pagar la wea sí o sí, eso ya está claro. Lo único que es inembargable es el sueldo, la pensión. Sí. Ese es lo único inembargable, lo demás todo puede correr peligro, pues. El coronel Paz recibió 465 millones de pesos. Su casa sería allanada por los oficiales del OS7 de Carabineros y numerosos documentos confidenciales fueron incautados. Nadie sabe desde cuándo empezaron a ser escamoteados los dineros fiscales en la Dirección de Finanzas de Carabineros. Algunos suponen que desde siempre. Llama la atención que la Contraloría General de la República no haya detenido a tiempo esa sangría de recursos públicos ni descubierto las estructuras que la permitieron. Pero lo extraño es que pudo haberlo hecho según la Fiscalía. Debo señalar que una de las aristas que también seguimos investigando dice relación con una denuncia propiamente tal respecto al extravío de este sumario al interior de la Contraloría General de la República. Durante el año 2010, la División de Toma de Razón y Registro de la Contraloría comunicó a Ramiro Mendoza, contralor de la época, graves irregularidades ocurridas en el área de tesorería y remuneraciones de Carabineros. Se referían al pago indebido de remuneraciones cuyos montos hasta hoy se desconocen. El organismo dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la resolución fue firmada por la subcontralora Patricia Regada y notificada a Carabineros. Ese sumario era, desde mi perspectiva, era una hebra que se podría haber tirado y que podría haber dado luces respecto de lo que estaba ocurriendo en Carabineros. Hasta ahí todo normal, pero algo imprevisto sucede porque el contralor Mendoza recibe al general director Eduardo Gordon. La charla que tuvieron es un misterio. Yo lo que hice cuando me entero de esto fue tratar de reconstituir la historia. Y eso fue muy difícil, fue prácticamente imposible poder reconstituir qué había ocurrido en ese momento.
Difícil reconstrucción porque la resolución fue retirada de Carabineros en junio del 2010 por instrucción de la Contraloría, dejándose una anotación manuscrita con la palabra anulada. Hasta hoy no existe constancia de haberse dejado sin efecto por acto administrativo, formal, legal y válido. De hecho, Mendoza aclaró que la promesa de Gordon de investigar el supuesto fraude lo había dejado tranquilo y que por lo mismo no tuvo reparos en tomar la decisión de anular el proceso. ¿Usted va a citar a declarar al ex contralor Ramiro Mendoza en este tema? Así como hay diversos funcionarios policiales e institucionales, como también exministros y subsecretarios dentro del mismo desarrollo de esta investigación, por cierto, hay diversos funcionarios de la Contraloría General de la República que están siendo citados a declarar en este juicio. Ya volvemos con Informe Especial. El fracaso de los controles internos y externos pareció fortalecer la impunidad del personal policial adscrito a las finanzas de Carabineros. Durante al menos estos 10 años, 2006 al 2017, que no fue descubierta y permanencia en el tiempo respecto de la cual todos los controles fallaron y que permitieron que esta organización se siguiera lucrando con los dineros del Estado y del fisco. Esto conllevó también a que, en definitiva, todo este tema millonario se realizara de formas diversamente subrepticias o encubiertas. Lo señalé, la adulteración de los archivos, que solo algunos podían llegar, la adulteración y falsificación de resoluciones en las cuales se obtenían desahucios que no debieran ser ejecutados, el pago de desahucio de personas civiles que nunca fueron carabineros, que también se obtuvieron, las licencias médicas que no habían sido recuperadas, se obtenían y se creaban cuentas, en este caso denominadas fantasmas, porque no tenían ningún registro en el sistema orgánico tanto de Carabineros como de la Contraloría General de la República. Para el ex general Echeverría, la Fiscalía pide prisión perpetua más otros 35 años de cárcel por diferentes delitos. Los más graves, integrar una asociación ilícita, defraudar al fisco y lavar dinero. Para los principales líderes, las penas pedidas no bajan de los 40 años de cárcel. El juicio oral para 31 de los líderes comenzó en marzo. Entre exuniformados y civiles, hay hasta ahora 95 condenados que ya optaron por un juicio abreviado y que están pagando algo de lo sustraído. Pequé de codicioso en su momento por obtener estos dineros. Obviamente estoy muy arrepentido de la situación, estoy dispuesto también a resarcir el daño causado y obviamente apoyar en todo lo que pueda la investigación que se está desarrollando. El Consejo de Defensa del Estado espera recuperar más de un 26% de los al menos 28.348.928.198 pesos defraudados. Que se van a seguir agregando cantidades por recupero porque las multas van a seguir pagándose, porque los decomisos se van a transformar en incautación definitiva de esos bienes, etcétera, etcétera. Nosotros hoy día debemos andar cerca de los 7.500, 8.000 millones. Los involucrados en el esquema criminal tenían irreprochable conducta anterior e ingresos más que aceptables, pero la tentación fue irresistible. No hice mayores cuestionamientos, mayores reparos, así que me mantuve sacándole provecho a esta circunstancia. Esta es la lista de propiedades, parcelas, departamentos, bodegas, estacionamientos, autos, camionetas, motocicletas y caballos ya incautados y que según la Fiscalía fueron comprados con dinero negro por los beneficiarios de la beca Norambuena. Sabemos que esta beca surgió en este edificio de Carabineros, pero ¿por qué se gestó aquí esta suerte de extractivismo de caudales públicos? Los zarpazos históricos a las cuentas fiscales y las viejas corruptelas dieron paso en los años 2000 a un saqueo más sistemático. Oficiales de intendencia constataron que podían sustraer dinero sin despertar sospechas. Claro, ellos mismos eran los encargados de activar las alarmas. Al principio fue algo rudimentario, pero luego la máquina alcanzó, como hemos visto, un alambicado refinamiento. Según la Fiscalía, para defraudar utilizaron 12 modalidades. Una consistió en adulterar las planillas de remuneraciones poniendo RUTs de civiles o de carabineros
que ya estaban fuera de la institución. Otra modalidad era crear cuentas que no tenían registro de Carabineros o de la Contraloría. También mediante la adulteración de diversos documentos públicos, como por ejemplo en aquella modalidad de los desahucios, inventando en definitiva personas civiles que haciéndolas pasar como funcionarios de Carabineros para recibir después montos de desahucio y recibir comisiones, adulterando el sistema integral de remuneraciones de Carabineros. En 2007 llegó a Carabineros Eduardo Pardo, un civil que trabajó en el SICFE, el Sistema de Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda, el mismo programa utilizado en la contabilidad de los organismos estatales. Es reclutado por parte de esta organización criminal como miembro para ser parte de la misma y participar activamente en las modalidades de la organización. El esquema defraudador difícilmente habría funcionado si no hubieran intervenido los testaferros, es decir, los reclutados que facilitaban sus nombres para negocios de otras personas, y decenas de testaferros uniformados y civiles receptaron miles de millones procedentes del erario nacional, de los cuales se quedaban con fracciones menores. Lo grueso iba a la repartija de los líderes de la masiva malversación. Reclutar a personas, entre otros, conocedores del sistema SICFE, que permitió conocer al interior de cómo poder y saber las falencias de cada uno de los sistemas. En el juicio oral en curso, la Fiscalía espera demostrar que la asociación ilícita sustrajo fondos públicos durante un decenio. Liderada por Carabineros, participaron también en ella empleados civiles. Defraudaron, falsificaron y lavaron activos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Puede mutar una estructura piramidal de mando militar en una estructura de mando mafioso? Esto es una cadena delictual. Y hay que entenderlo que aquí se requiere un delito base, y este delito base o el delito primario, para que todos los demás también existan, parte de la columna vertebral de la malversación de caudales. Lo que luego hago de este dinero mal habido, ilegal, que yo obtuve y que lo traspaso nuevamente a la economía formal, genera efectivamente el lado activo. ¿Con el objetivo de qué? De que se estratifique, de que obtenga créditos, de que compre bienes, de que tenga testaferros, de que me permita efectivamente lavar este dinero ilícito para obtener y darle apariencia de legalidad. Junto con la malversación, el lavado, tener la asociación ilícita, porque de lo contrario, la permanencia y los montos no se hubiesen podido ejecutar sino haber tenido una organización jerarquizada, estratificada, con funciones absolutamente claras y con un objeto final que era solo malversar caudales públicos. Abogados defensores de los acusados ponen en duda que haya existido una asociación ilícita que ideó y usufructuó del fraude en Carabineros. Yo creo que esta acusación de asociación ilícita, en este caso, y de hablar de un fraude, de un mega fraude, básicamente está tratando de jugar con la idea de que este es un hecho aislado. De decir que, mira, aquí hubo un grupo de personas que se reunió, se puso de acuerdo y sustrajo cantidades de dinero. Y es, la verdad, querer cerrar los ojos a una realidad que es bastante evidente si uno se mete un poquito en la investigación. En la propia investigación vimos que los mismos métodos que se usaban para sustraer dineros en la medida de los 90 o del 2000, se venían usando el año 88. O sea, hay un imputado que cuando le preguntan, bueno, ¿qué nos puede decir de esto? Dijo, bueno, nosotros venimos usando este método del año 88. O sea, antes inclusive del advenimiento de la democracia. Luego tenemos, en similares términos, denuncias de hechos en los 90, 91, 92, 93, 95, 97. Es decir, no estamos hablando ni de hechos aislados, ni de personas que se hayan juntado a hacerlo. Es más bien una cultura institucional. Los defensores públicos que representan a buena parte de los acusados rehusaron revelar su estrategia, en este caso, a diferencia de Jonathan Ramírez, un abogado algo iconoclasta y con más espinas que pelos en la lengua. El general Yáñez, cuando asume, y los periodistas se dan cuenta que él
ha recibido algunos pagos que no le correspondían. Estamos hablando del actual general director. Cuando los periodistas le preguntan si va a devolver lo que le pagaron indebidamente, dijo: estoy esperando que me notifiquen. ¿Qué quiero graficar con esto? Que en toda la institución existe una cultura de quedarse con plata que no les corresponde. Ramírez hizo referencia a una información que daba cuenta que el general Yáñez, mientras se desempeñó en una función diplomática en Buenos Aires, habría obtenido recursos irregulares por unos 16 millones anuales para arrendar una propiedad. Consultado sobre el tema, Yáñez dijo que esperaba ser notificado para pronunciarse. Solicitamos una entrevista con el general para este programa y se nos respondió que por el momento no era posible responder a nuestra solicitud. El abogado Ramírez defiende hoy a Nelson Valenzuela, el ex mayor e informático sindicado como uno de los cerebros del fraude. El abogado declara que hurtar recursos estatales ha sido consubstancial en Carabineros. Si tú ves, todos los altos mandos y todos los generales, directores, se vieron envueltos en hechos de carácter delictivo a propósito de gastos reservados. O sea, todo el alto mando. En las distintas reparticiones donde se manejaban dineros se encontraron muchos casos también. A pocos funcionarios se les ocurre devolver el dinero que por distintas razones les fue pagado en exceso, agrega Ramírez. Existe lo que dice el general Yáñez, espero que me notifiquen. Una vez que me notifiquen, yo voy a pedir primero una condonación y si no me condonan, la posibilidad de pagar en cuotas. Más que de una asociación ilícita, se trató de un sistema y una cultura institucionalizada anclada quizás desde la fundación de Carabineros. De los 23 años que estuve en la institución, había un clima, una cultura organizacional de saltar normas, de cometer delitos. Morales fue el primer implicado en el Paco Gate que admitió públicamente haber permitido el uso de su cuenta bancaria para depósitos espurios. A los fiscales confesó eso y mucho más. Cuando hay acciones generales metidos en ilícito, hay toda una estructura que funciona para encubrir eso. Más de una vez, la prensa expuso situaciones que involucraban flagrante corrupción en Carabineros, pero no se les dio suficiente relevancia. Aunque las sondas de la Contraloría General de la República no lograron captar las dimensiones profundas del fraude en el Departamento de Finanzas de Carabineros, sí había advertido antes algunos inquietantes desórdenes en el manejo de dinero en la institución policial. En un documento publicado después de conocido el fraude de la beca Norambuena, la Contraloría señaló que en las 39 auditorías practicadas en Carabineros se han detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuesto de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros. Probablemente la descomposición en ciertas esferas del poder parte con la tolerancia a pequeñas corruptelas como emplear a personal subordinado en servicios involuntarios y avanza hacia el escamoteo de los fondos asignados para operativos secretos. El historial de fraudes no revelados quizás será un arma en la defensa de los confabulados en la beca Norambuena. Entonces yo les voy a decir todas las cosas que yo he visto y de dónde se saca plata de acá. Y les empezó a decir, mire, en el año 90, cuando estaba en la escuela de aspirantes a Carabineros, bueno, la plata que estaba destinada al rancho de los aspirantes, los oficiales la agarraban y se las gastaban, se las quitaban y se las ocupaban para productos de uso personal. Luego, cuando estaba acá, vi esto otro. Luego el 95, luego el 96. Le contó de formas de sacar dinero que él había visto en su trabajo, de a lo menos 10 modalidades distintas, y con nombre y apellido. O sea, les contó que el general Cienfuegos y el general Bernales habían sacado créditos hipotecarios de Carabineros
que habían pagado una cuota y que luego no habían pagado más. O que el general Cienfuegos luego había pagado en efectivo el crédito hipotecario. Ya volvemos con Informe Especial. Mientras estuvo preso en la subcomisaría de Pudahuel, Nelson Valenzuela interpuso una querella criminal contra los que fueron generales directores de Carabineros, Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon y Gustavo González Llure, a los que acusó de permitir pagos ilegales a funcionarios civiles por cerca de 30.000 millones de pesos. No es posible que al 2017 tengamos 1.700 millones mal pagados en las cuentas de Carabineros, que están esperando a sus carabineros que los notifiquen para devolverla. Para la Fiscalía, en las finanzas policiales funcionó efectivamente una mafia, una asociación ilícita con un ropaje institucional. Acá fueron funcionarios de la institución que malversaron 28.300 millones de pesos. Pero por favor, hablemos con seriedad. Estratificación, permanencia, orden jerárquico, difusión de las funciones, un bien común, precisamente ¿cuál era? La malversación de los fondos de todas las chilenas y chilenos durante 10 años. Que cada uno tenía funciones específicas que realizar. ¿O me van a decir que esas son funciones inherentes al cargo? ¿Me van a decir o le van a decir que esas son funciones propias que realiza la institución? Por cierto que no. Si yo quiero eventualmente asilarme en esa postura, debiera decir entonces de funciones que son de carácter lícito. Pero acá estamos hablando de todo ilícito, es decir, todo lo que está fuera del margen de la ley y del reglamento. El vocero del Consejo de Defensa del Estado ratifica que hubo una asociación ilícita homologable con las asociaciones ilícitas de la dictadura. Si uno va a la jurisprudencia, tenemos fallos de la Corte Suprema que han elevado al carácter de asociación ilícita ese tipo de agrupaciones que responden a una agrupación previa con una estructura jerárquica que fue usada para cometer ese tipo de delitos. La Corte Suprema condenó como asociaciones ilícitas a la DINA y a la CNI, organismos que secuestraron e hicieron desaparecer personas. Cuando existe el propósito criminal de cometer delitos y ya tenemos una estructura dada, porque pertenecemos a una organización, es más fácil usar esa estructura justamente para desarrollar las funciones y roles que vamos a tener dentro de la asociación ilícita. Probablemente los líderes del fraude alegarán que no formaron una asociación ilícita, pero todo indica que hasta ahí llega la unanimidad. En las prisiones policiales, donde permanecieron recluidos por casi 2 años, lejos de inclinarse por una defensa común, optaron por un sálvese quien pueda. Quiero señalar que los últimos que llegaron en prisión preventiva, Rivero, Pérez, Cárcamo, ellos manifiestan abiertamente que la culpa de todo esto es del general Echeverría y que él fue el gestor de todo esto. Es más, cuando llegaron lo encararon. Echeverría se aísla de todos, no toma contacto con nadie. Sí toma contacto con el capitán Estrada y Ávila, instándolos a que deben tomar como estrategia que en sus declaraciones señalen que los cuentacorrentistas se quedaron con un porcentaje mayor de dinero para que así ellos puedan responder por menos. El mismo Venegas señalaría después que el coronel Pérez Barría, un participante enriquecido con el fraude, podía permitirse comidas especiales y otros privilegios en el centro de detención policial. Pérez Barría paga más de 100.000 pesos al mes al carabinero para que realice aseo a las dependencias que le corresponden a él. El proceso a los líderes del fraude será muy largo. En Carabineros queda la idea que hubo una traición a la ética y a la doctrina institucional. Si a mí el narco me corrompe a mí, ¿qué más esperamos? Si corrompe a otros también, otras instituciones del Estado, ¿qué más esperamos para Chile? Para el gran buque de la Contraloría General, el mismo que no estuvo a la altura de su misión de combatir la corrupción, el fraude fue un terremoto grado 9 que gatilló transformaciones profundas, modernización, pruebas de fraude, nuevas tecnologías y softwares. El fraude en Carabineros fue un exocet en la línea de flotación de este barco.
fue muy difícil poder tapar esa vía de agua. ¿Cómo hemos blindado a la Contraloría para que no haya otro Exocet? Lo primero fue una reforma orgánica. Y esa reforma orgánica consistió en crear un departamento de Fuerzas Armadas y de Orden. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas y Carabineros son auditados permanentemente. De hecho, en este periodo, en estos 5 años que lleva creado ese departamento, se han realizado 88 auditorías en Carabineros. Entonces, y eso es parte de una división estratégica, como le digo. Ya volvemos con Informe Especial. Para los hombres y mujeres del OS7 es un orgullo haber participado en el esclarecimiento integral del fraude, cuya ocurrencia será, desgraciadamente, una mancha indeleble. En este minuto espero que puedan darse cuenta que fuimos nosotros mismos los que sacamos a la luz, digamos, y hemos actuado conjuntamente con el Ministerio Público para que este fraude y estas personas que cometieron estos hechos estén donde estén y que en este momento se esté desarrollando ese juicio. Para el Ministerio Público el trabajo es largo y de mucha responsabilidad. El mandato es algo así como el viejo caiga quien caiga contra los corruptos. Si realmente queremos abrazar y combatir la corrupción, es la forma que lo está haciendo la Fiscalía con este caso. De lo contrario, y esto tiene que ser de una mirada integral. Si no hacemos nada o lo hacemos a medias, estamos confabulando con la corrupción. Estamos haciendo como sociedad todo lo necesario para acabar, en la medida de lo posible, con los contagios de criminalidad en nuestra principal policía. Es una pregunta que posiblemente muchos se están formulando en este momento.